Hola Acuario, bienvenido al Eli Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer una lectura donde veremos mensaje angelical, economía y amor. Y antes que nada quiero agradecerte por estar aquí. Te recuerdo que te quiero mucho y te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar tu mensaje y hoy el arcángel Jofiel te dice lo siguiente: acepta tu valor, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan bonito, tan importantísimo para ti! Por eso te invito a que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: acepto mi valor. ¿Ok? O puedes escribir hecho está. Porque cuando tú lo escribes, tú lo decretas, pues cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y créeme que todo fluye de una mejor manera. Bueno, la lectura es general. Toma todo lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si algo no va contigo, solo suéltalo. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario o en mi descripción están mis contactos. Bueno, vamos a empezar con los números de la suerte para la economía. Y te dicen, hoy son el 77, el 61 y el número 1. Miren que aquí hay una secuencia de 7, 7 y 6 y 1 suma otros 7. Entonces, en economía, quiero que leas qué significa el 777, la secuencia para ti el día de hoy. Si has visto una secuencia diferente, déjamela saber en los comentarios. Recuerda suscribirte. Veamos qué te aconsejan, qué se viene para esta semana en economía, qué viene para estos días. Bueno, hay un viaje que a ti te marca muchísimo, tanto en esta carta como en esta carta de acá. No sé si el viaje sea como temporal para algunos de ustedes, o sea un viaje definitivo de reubicarse laboralmente en otro lado. También siento que muchos quieren hacer como este viaje, como empezar de cero en otro lugar, haciendo incluso algo totalmente diferente. Siento que algunos quisieran darle como un giro a su vida, están cansados de hacer lo mismo, de la rutina. Quizá la vida se les ha vuelto una monotonía y ha llegado el momento de escapar de allí. Esta oportunidad de viaje la has venido pensando y la deseas tanto, pero tanto en el corazón, que el universo te va a dar una oportunidad o te está colocando las señales en el camino para decirte sí, ese es el camino por donde es. Ese es el camino correcto, estás pensando bien, ya es momento de moverte, ¿sí? Tal vez hay lugares donde uno pues aprende, pero cumple un ciclo, ¿sabes? Esta carta de aquí me habla acerca de que debes hacer el esfuerzo por darle materialización a este sueño, que no solamente se quede en tu corazón, sino que realmente le pongas, o sea, que seas franco, franca contigo mismo y que reconozcas que quieres hacer ese viaje o quieres hacer ese cambio de trabajo. Esta carta de acá me dice que te limita mucho la ausencia, o sea, como el pensar en todo lo que vas a dejar atrás, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, quizá la seguridad que ya tienes allí donde estás, de todo como lo que hay alrededor, pero que finalmente ese viaje para ti representa un éxito, sí, que ese viaje realmente para ti representa como
el esfuerzo de hacer algo por ti. La carta del colgado me dice que es el momento de redimirte contigo mismo, de que siempre estás allí dando y entregando todo por los demás y que de pronto te dejas a ti para ti mismo. Entonces más bien como que es momento de cumplir tus sueños, ya has ayudado a muchos más. Entonces esto te mandan a decir respecto a tu vida profesional, tu economía, tus estudios o tu trabajo. Es tiempo de moverse. Bueno, pasamos a la parte de amor. Te invito a que te suscribas, que nos dejes un like, un comentario. Veamos letras importantes. Tenemos la H, la M, la Z, la C y la F. Recuerda que puede ser letras, no necesariamente tienen que estar al inicio o al final, pueden estar por ahí en medio. Pero igual, lo importante es que aquí estamos en tu signo Acuario, amor. Signos importantes: Escorpio, Piscis, Leo, Cáncer y Géminis, ¿ok? Puede ser el signo solar, es decir, el del cumpleaños, o el lunar, o el ascendente, o el Venus. Esto es un consejo general. Si quieres saber de solteros y conexiones por separado, fe al especial amor. Wow. Bueno, lo que esta sota de bastos me quiere decir en este momento es que algunos de ustedes, no todos, claro, están saliendo con personas de menor edad, o puede ser incluso de tu edad o mayor, pero tú eres una persona que tiene una mayor, ¿cómo te digo yo? Como mayor madurez. Sí, yo a ti te siento más maduro. Esto me habla o me conecta mucho con la adolescencia. Entonces, eres una persona que realmente, pues, ¿cómo te diré yo? Eres más maduro, eres como un maestro. También esta carta representa que podrías estar recibiendo mensajes a través de una tercera persona. Si es que ustedes dos están, como digamos, separados, en contacto cero, siento que debe haber como un emisario, como un intermediario allí, incluso hasta sus hijos, si es que los tienen, amigos o quizá familiares, podrían estar allí jugando como ese papel de celestinos, de Cupido en los próximos días, porque esta persona, si están separados, entra en un tiempo de negociación, ¿sí? Eso nos representa este 3 de varas o 3 de bastos, la negociación que esta persona quiere venirte a hacer. Hay que ver realmente si esos términos o esas condiciones pues te convienen a ti. La carta de la Reina de Oros me dice que tengas la seguridad, o sea que tú puedes tomar la decisión con seguridad si confías en tu intuición. Mira, esta es la carta de la prosperidad también. Entonces siento que realmente el acuerdo al cual ustedes puedan llegar es un acuerdo que te conviene mucho y que además de todo, pues digamos, si van a establecer ciertas reglas, esas reglas van a prosperar. Esas reglas van a seguir adelante. No es como que se dijo pero no se cumplió. En este caso son reglas que realmente van a hacerte como salir adelante en tus procesos, ¿ok? Me dice que este es un amor de conexión de llamas gemelas, o puede ser también relaciones karmáticas, o sea, relaciones en las cuales estás cerrando ciclos de vidas pasadas, ¿sí? Que hicieron como acuerdos, di tú que son como amigos estelares. No sé si ustedes saben acerca de las familias y los grupos de almas, pero uno tiene como sus grupos de compas y uno a veces dice, mira, vamos a ir a la tierra y en esta encarnación a ti te hizo falta trabajar amor propio, entonces yo te voy a ayudar con eso y pues tú me vas a ayudar con tal cosa.
Entonces hay relaciones así, de conexiones de llamas gemelas, otros son conexiones karmáticas, pero quiero que tengan la seguridad de que pues ya digamos, sí es una conexión que es bien espiritual, no es como una conexión nuevita de por acá, no, es una conexión bien espiritual, una conexión de que están predestinados, ¿sí? Esta carta de acá me dice que la reconciliación o el amor entre ustedes podría representar la pérdida de una falsa amistad, o sea, a la larga no es ni una pérdida. Bueno, vamos a ver, por allá suena mi perrita Sol. Y vamos a ver qué te dice el oráculo en este momento. Y te dice, librería, toma el control de tu propia narrativa. Bueno, escribe tú mismo tu historia. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario. Quédate en la meditación de limpieza de energía, solo es dejar correr el video hasta el final. Yo hago la limpieza y luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Virgo. Te quiero muchísimo, bendiciones. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.